34 minutos pasaron de la hora 14, estás en Tarde para Todo hoy con un día muy especial, tratando el tema de este paro general promovido por la CGT. Vamos a charlar sobre este tema y cómo ve la situación del día de hoy, el acatamiento de este paro general, sabiendo, ¿no?, que los trabajadores públicos, en este caso, y del ANSES, fueron muy perjudicados con este gobierno de Javier Milei, y que además se complica un poco hacer el paro. Quiero saber el acatamiento y cómo ve la situación hoy actual en medio de esta crisis que vive la Argentina. Estoy hablando de la diputada provincial Soledad Alonso, que es secretaria adjunta del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras del ANSES. ¿Cómo estás, Soledad? Leopoldo y Carlos te saludan. Hola, Leopoldo y Carlos, ¿cómo andan? Bien, mira, Bien. Te cuento, yo tengo que decir que los trabajadores de ANSES han sufrido muchísimos aprietes para tener que estar hoy presentes en la ciudad y trabajando, que muchos de los que están llevando adelante la atención al público tienen cargo de conducción adentro del organismo, son personas que o son coordinadores o son supervisores. El acatamiento, además sabiendo que había colectivos, porque es muy diferente hablar de un paro general cuando obviamente todos los sindicatos que pertenecen a la CGT especialmente, pero también obviamente a la CTA, pero el transporte en sí mismo acata un paro, y cuando hay un medio de transporte como es el colectivo, que no acató el paro, se dificulta más. Yo creo, la verdad que fue bastante exitoso para nosotros. Creemos que también hay que luchar contra los medios de comunicación que en vez de poder comunicar que el alto acatamiento al paro es un beneficio para el pueblo, porque significa que es un pueblo que está aprendiendo a defender sus derechos, que sabe que es a través de esta lucha que vamos a poder ganar a los despidos de Milei, a los salarios de miseria y de hambre de Milei. Lo dice como diciendo, ay, pobre el trabajador, hoy lo están perjudicando que no puede ir a trabajar. Y creo que al contrario, me gustó mucho algunos medios de comunicación que están reivindicando el paro como en defensa del pueblo. Y nosotros tenemos que hasta semánticamente empezar a combatir esta derecha que está en los medios de comunicación agazapada, queriendo confundir al trabajador. El trabajador y la trabajadora tienen que entender que sus derechos solamente en las luchas a través de los sindicatos fuertes, sindicatos fortalecidos que no se desclasan y que por supuesto representan los intereses de cada trabajador y trabajadora, es a través de esos sindicatos y de la lucha del pueblo en la calle que han logrado los derechos, las 8 horas, las indemnizaciones, de trabajo, higiene y seguridad, casi todo lo que hoy tenemos como trabajadores y que a muchos les faltan, y por eso hay que luchar por los derechos que faltan, no que tenemos muchos derechos y nos tienen que seguir sacando como hace Javier Milei. Bueno, esto es una construcción que se tiene que hacer con el pueblo trabajador constantemente, porque del otro lado tenemos aprietes patronales. Cuando hay un Estado que no es peronista, lo que hace es querer pinchar el paro, meter carnero, gente que hable en contra de un paro que lo único que tiene de visualización es la crisis económica bestial que estamos atravesando, en desocupación, en cierre de fábricas, en jubilaciones de miseria y de hambre, que es imperioso revertir, porque esto no puede terminar bien un gobierno que está llevando contra las cuerdas al pueblo. Soledad, la verdad que estamos totalmente de acuerdo con eso de que el paro general es históricamente el recurso que el pueblo tiene a mano para poder reclamar por sus derechos, y no pidiendo que le saquen, sino justamente tratando de buscar más derechos y sostener los que ya existen. Ahora, Soledad, particularmente vos estás en un gremio que el 23 de marzo, por decisión del gobierno nacional, terminaron con las jubilaciones. ¿Qué futuro le ves a toda esta situación y cuánta gente se queda sin poder jubilarse de acá hasta que llegue el 2027 y termine el gobierno del actual presidente? Mira, sí, es lamentable, estamos pensando que va a ser casi alrededor de 1,5 millones, 1.200.000 personas que no se van a poder jubilar de acá hasta que se vaya el gobierno de Javier Milei. Digo que se vaya porque si el gobierno de Javier Milei no se va en el 2027, lamentablemente quiero avisar que solamente una mujer de cada 10 y que solamente 3 hombres de cada 10 se van a poder jubilar. Los otros 7 hombres y las otras 9 mujeres van a quedar a la deriva en los próximos años
si el gobierno de Javier Milei o no prorroga la moratoria o no se va, ¿no? Obviamente, si el pueblo vuelve a elegir un gobierno que te manda telegramas de despido, vuelve a elegir un gobierno que te lleva a salarios de hambre, vuelve a elegir un gobierno que ajusta el 50% de la salud pública, que ajusta un 56% a la educación universitaria, que aumenta casi un 490% las tarifas en el AMBA, que sube un 117% los alquileres, que los jubilados cobran menos de 400.000 pesos. Si el pueblo vuelve a elegir en las legislativas y en el 2027 un gobierno como este, bueno, le quiero avisar que no se asombren ni se enojen cuando después no tengan más derechos. Cuando estamos casi llevando a la esclavitud al pueblo trabajador porque les quieren poner condiciones de trabajo que son paupérrimas, precarias, absolutas, pero con tal de tener trabajo la gente los está aceptando. Entonces, el camino que tenemos es la dignidad, la lucha y la defensa de los derechos que tenemos y los que nos faltan, porque no hay que bajar ninguna de las banderas, o la entrega absoluta, cuasi esclavitud en el mundo del trabajo. Soledad, ¿y crees que con este paro que se está llevando adelante, que es el tercero de la gestión de Milei, apagarán la motosierra o van a acelerar? No, yo creo que no van a apagar la motosierra, ellos van corriendo el límite. Javier Milei y Patricia Bullrich en la calle y Javier Milei en sus políticas económicas siguen llevando al límite a la gente, van a seguir ajustando y creo que la gente tiene que entender que esto se para con paro y con el voto. No hay otra forma, nos podemos enojar, podemos putear contra la casta, contra los que hoy tienen trabajo formal, pueden putear los que no tienen trabajo formal, pero con esto no vamos a resolver el problema. El problema se resuelve de dos formas, acatando un paro, haciendo realmente una medida de fuerza y además, y la más fundamental en este momento y la más próxima a poder empezar a cambiar esta realidad, es el voto dentro de unos pocos meses. Es a través de las urnas que le podemos poner un freno a Milei. Milei no va a poner el freno. Milei vino a hacer negocios para unas 200, 300 familias de Argentina y que se mueran de hambre los otros 47 millones. Soledad, el freno el pueblo no se lo pone, nadie le va a poder poner un freno. Soledad, hablabas de acatamiento. ¿Qué opinión tenés respecto a lo que hizo la UTA con este paro? Mirá, yo creo que también quiere confundir. La UTA tenía una medida una conciliación obligatoria en la medida de fuerza que había llevado en ese momento. A esa medida de fuerza que habían llevado adelante le pusieron que tenía que revertirse la situación. Ahora, no era por el paro. El paro lo podría haber hecho perfectamente porque no estaba en ningún tipo de situación dentro del Ministerio de Trabajo. Entonces quisieron confundir y esa tibieza de muchos dirigentes gremiales hace que la gente común y corriente no crea en los sindicatos. Por eso está muy bien que tengamos una posición concreta, por lo menos del CECASPI, con nuestro secretario general, que hizo el paro, ni bien despidieron a los primeros compañeros en diciembre del 2024, que volvió a hacer paro cuando en Semana Santa del año pasado nos despidieron a los otros 800 compañeros, en total tenemos casi 1.300 de compañeros y compañeras despedidas, hizo paro, llevó a la justicia e hizo medida de fuerza. Y también negociación dentro de la administración del ANSES, a la cual no llegó a ningún término porque tenían una bajada política de no hablar con los sindicatos. Pero nuestro sindicato ataca a la derecha en los tres ámbitos, con la gente en la calle, con la justicia y por supuesto en diálogo con la patronal, porque nosotros nunca rompemos el diálogo. Pero no todos los sindicatos tienen la suerte de tener un conductor como tenemos nosotros, que es Carlos Ortega. Y esto hay que decirlo, no somos lo mismo que la UTA. No somos, porque teniendo menos poder de fogoneo, teniendo menos cantidad de afiliados, hacemos las luchas mucho más fuertes, intensivas y que realmente reivindican el salario de los trabajadores y reivindican la estabilidad laboral de los trabajadores. Y creo que esto es importante. Y muchos de los cuales están hoy sentados en la CGT, para dentro de sus propias organizaciones, no le están dando respuesta a sus afiliados y a sus afiliadas porque no se quieren pelear con Milei como no se pelearon en su momento con Macri. Soledad, el único enemigo en esta situación es Milei. ¿Cómo ves las elecciones de cara al futuro en la provincia de Buenos Aires? Mira, el único que los que lo entienden, el tema es que quién quiere entender que el enemigo es Milei, porque la parte nuestra que nos conduce Cristina Fernández de Kirchner lo tenemos recontra claro. Ahora, para que haya una unidad tienen que estar las dos partes que quieren esa misma unidad. Entonces, entender que el enemigo es Milei, es muy lindo decirlo de manera declamativa, pero si después en las elecciones me bajás la fuerza
en una misma elección, donde somos una misma nación, una misma provincia, y queríamos una misma elección, me rompés la fuerza, me dividís la fuerza, me marís en la elección, porque en realidad la gente va a creer mucha que ya votó, que ya fue a votar, los intendentes van a poner toda su fuerza en la legislativa de ellos, del municipio, en un concejal, en garantizar un diputado provincial o un senador provincial, pero en realidad el error que estamos cometiendo es no escuchar a Perón, cuando Perón ya decía que de nada nos servía un concejal peronista en Caramuchita, cuando tenemos un presidente de derecha o radical, conservador, decía él en ese momento. Y no solo que lo decía Perón, sino que Néstor también lo decía, que no podemos pensar en un proyecto local sin pensar en un proyecto provincial y nacional. Entonces, los coherentes y los que seguimos los pasos de la doctrina somos nosotros, los que estamos junto a Cristina diciendo que necesitamos una sola elección para fortalecer y garantizar que no tenga quórum propio Milei en el Congreso de la Nación Argentina. Las cartas ya están echadas, la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires ya la expuso. ¿Va a haber un acuerdo? ¿Creen que van a tener un acuerdo? Esperemos que sí. Cristina, por todos los medios, está buscando una unidad, un acuerdo. También quiero avisar que las fechas de las elecciones por la Constitución se ponen dentro de la legislatura. O sea, es la legislatura bonaerense la que fija la fecha. Por eso todavía hoy hay paso y estaría para el 13 de julio. Y hasta que nosotros, dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, no bajemos esa fecha sigue estando. Entonces creo que el consenso y el acuerdo tiene que venir. Hay un sector que estuvo dialogando con el gobernador hasta las 8 horas del domingo y que se enteró por la televisión el desdoblamiento de las elecciones. Bueno, a ese sector que se enteró por la televisión del desdoblamiento es el mismo sector que sigue diciendo unidad, diálogo y vayamos en una misma elección porque garantizamos poder tener la fortaleza para parar en nación a Javier Milei. Ahora, lo que yo escucho del otro lado es que estamos provincializando una elección, la estamos municipalizando. Y yo pregunto, ¿Mariel Fernández va a hacer elecciones con un cordón cuneta, con un bacheo que hizo en una avenida, o va a hacer elección diciendo la cantidad de fábricas que se están cerrando en Moreno por culpa de las políticas nacionales? El intendente mío de Campana va a hacer una elección, es de Juntos por el Cambio, pero no me importa, va a hacer una elección queriendo garantizar sus concejales. ¿De qué me va a hablar el intendente de Campana? ¿De qué linda que está Campana y qué lucecitas nuevas le pusieron? ¿O vamos a tener que estar discutiendo qué está pasando con el acero, con Techín, que están despediendo trabajadores, por ejemplo en Campana, que bajó un 24% la producción del acero, y que eso además afecta a las otras empresas que son satélite de Techín, pero que tienen vecinos y vecinas de Campana? ¿Con qué voy a llevar yo un concejal al Consejo Deliberante? ¿Hablando de esto o hablando del cordón cuneta que faltó hacer o la cloaca que todavía no puso? Entonces, porque la gente se está quedando sin trabajo y a la gente le está faltando el mango para ir a comer, le está faltando salud, le están faltando remedios. Entonces nosotros tenemos que revertir esto con políticas nacionales y que no me levanten la mano para el DNU 70, la ley bases, la reforma previsional que quieren hacer y la reforma laboral que quieren hacer, más allá de las que ya están haciendo de hecho, ¿no? Porque no renovar la moratoria es hacer una reforma previsional y seguir con el DNU 70 es hacer una reforma laboral. Pero digo, ¿cómo lo paramos? Entonces esto es lo que se está discutiendo hoy. ¿Cómo logramos la unidad de concepción, de criterio, de qué queremos frenar primero? ¿Quiero tener un concejal más en Campana? ¿Quiero tener un concejal más en Moreno? ¿O en realidad quiero tener un diputado nacional más y un senador nacional más? Esta es la discusión. Soledad, para cerrar y agradecerte el tiempo, el 14 de mayo cierre de alianzas y el 24 de mayo cierre de listas. No sé qué decirte, no lo puedo decir yo. Yo para mí, ojalá que no, que sea justamente lo que te estoy proponiendo, que vayamos para la elección de octubre, en los cuales los plazos de eso se modificarían a los que estás diciendo vos. Bien. Yo hoy, no sé, lo que menos me preocupa como dirigente política y gremial es cuando cierran las listas, lo que menos me preocupa es cuando hay que presentarlas, porque uno no milita por un puesto, sino que milita por un proyecto. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es tener a Cristina Fernández de Kirchner conduciendo esta oposición al frente del Partido Justicialista Nacional, pero enfrentando a Javier Milei como hay que enfrentarlo. Y fíjate cómo será, que ya dijo que si las cosas no suceden como creeríamos que sería la mejor manera, ella igualmente
va a participar de las elecciones como diputada provincial. Entonces, me parece que mejor que decir es hacer, y que cuando hablemos de peronismo escuchemos que decía Perón del concejal de Calamuchita, por ejemplo. Soledad, abrazo grande, muchas gracias. Un beso a ustedes. Así pasaba Soledad Alonso, diputada provincial y secretaria adjunta de los trabajadores del ANSES. Bueno, hablando no solamente de lo que vive el ANSES, de lo que pasó ayer con la marcha, que va a pasar en el futuro con los jubilados, pero también un poco de la realidad política de cara a las elecciones. Sí, y la SODAI, ¿no?, que están siendo presionadas para ir a trabajar, que son los de alto cargo, los que fueron a trabajar hoy al ANSES. Me imagino que la atención habrá sido mínima. Sin los trabajadores, ¿cómo puedes hacer que funcione? Una cosita más que están haciendo los diputados, en este caso a nivel nacional, están analizando la continuidad de la moratoria previsional, a ver si pueden, a través de las comisiones y estudiar el tema, si se puede dar iniciativa para proponer esta medida y extenderlo a 2 años. Pero bueno, hay que juntar voluntades. Sí, la mano es fundamental en esta situación. Totalmente. Vamos a escuchar música y ya volvemos, dale.